Descubrí que mi familia tenía un grupo de chat secreto llamado Familia Real, con 14 miembros que había estado activo durante 3 años, y se enviaron 2.847 mensajes planificando cada sorpresa navideña sin mí. Tomé una captura de pantalla y se la envié a la persona de la que más hablaban. Ese día de Acción de Gracias lo cambió todo. Mi nombre es Grace Calvel. Tengo 38 años. Hace 3 semanas, descubrí que mi familia ha estado usando un grupo de chat secreto durante 3 años. 2.847 mensajes. Lo llamaron Familia Real. Lo encontré en el iPad de mi sobrina de 13 años mientras la ayudaba con un proyecto escolar. El primer mensaje que vi fue mi madre diciéndoles a mis hermanas que mantuvieran a Grace ocupada para que no llegara temprano a Acción de Gracias otra vez. 14 miembros, mi mamá, mis 2 hermanas, mi cuñado, primos a los que conduje 3 horas para visitar la Navidad pasada. Y la persona de la que más hablaban ni siquiera era yo. Era mi abuela de 74 años. Tomé una captura de pantalla, se la envié a una persona, y esa cena de Acción de Gracias lo cambió todo. Antes de llevarte al momento en que vi esa notificación, por favor tómate un momento para darle me gusta y suscribirte. Deja tu ubicación y hora local en los comentarios. Quiero saber desde dónde me estás escuchando. Ahora, déjame llevarte de vuelta al pasado octubre, la noche del martes en que me senté en el escritorio de mi sobrina. Trabajo turnos de 12 horas en la sala de emergencias de un hospital comunitario en las afueras de Columbus, Ohio. Estoy tan cansada que olvido qué día es, pero nunca olvido el nombre de un paciente. Cuando llego a casa, lo primero que hago antes de comer, antes de ducharme, es revisar mi teléfono. Hay un grupo de chat llamado Familia Calvel. Mi mamá lo creó hace 4 años, justo después de que mi papá falleciera. Tiene 6 personas, mamá, mis hermanas mayores Diane y Lauren, mi cuñado Craig, yo, y técnicamente la hija de Lauren, Zoe, aunque ella nunca escribe en él. Digo técnicamente porque la mayoría de las semanas, la única persona que escribe en Familia Calvel soy yo. Yo enviaba una foto de un atardecer desde el estacionamiento del hospital. Emoji de pulgar hacia arriba de Craig. Nada de nadie más. Preguntaba sobre los planes de Acción de Gracias. K de Lauren. 2 días después, compartía una receta que quería probar para Pascua. ¿Visto? Silencio. Durante 4 años seguidos, organicé Acción de Gracias. Reservé las mesas de alquiler. Salé el pavó en mi apartamento porque el horno de mamá es demasiado pequeño para 2 platos a la vez. Conduje 2 horas de ida y vuelta para recoger a mi abuela Ruth porque nadie más se ofreció. Y cada año me decía a mí misma que simplemente eran malos para enviar mensajes. Diane está ocupada con bienes raíces. Lauren es madre soltera. A mamá no le gusta su teléfono. La gente muestra el amor de manera diferente. Mi papá solía decir eso. Las acciones hablan más fuerte, Gracie. Lo decía como un estímulo. Haz lo correcto incluso cuando nadie se dé cuenta. Pero en algún momento del camino, convertí su consejo en una jaula. Yo seguía haciendo. Ellos seguían sin darse cuenta. Y yo seguía diciéndome a mí misma que estaba bien. Pensé que mi familia era simplemente mala para enviar mensajes. No sabía que tenían otro lugar para ser buenos en eso. Mirando hacia atrás, las señales estaban en todas partes. Simplemente aún no tenía un nombre para ellas. Hace 2 veranos, mi sobrino Tyler se graduó de 8º grado. Diane me envió un mensaje a mí y a Familia Calvel, la ceremonia comienza a las 2. Salí temprano del trabajo, recogí una tarjeta con $40 adentro, uno por cada mes del año escolar, algo que mi papá solía hacer. Conduje 45 minutos hasta la escuela secundaria, estacioné a la 1:45, caminé hasta el auditorio con tacones que nunca uso. El estacionamiento estaba casi vacío. Un conserje estaba doblando sillas en el césped delantero. La ceremonia había comenzado a las 12:30. Me senté en mi coche durante 20 minutos sosteniendo esa tarjeta. Cuando le envié un mensaje a Diane, ella respondió, «Oh, no, lo cambiaron a último minuto. Lo siento». Luego fue el cumpleaños de la abuela Ruth el pasado octubre. Horneé un pastel de limón, su favorito,
y conduje 2 horas hasta el salón VFW donde siempre celebramos. Entré a las 4 llevando ese pastel en una bandeja, y la sala estaba limpia, las sillas apiladas, las luces medio apagadas. Un camarero limpiando la barra me miró y dijo, «La fiesta terminó hace aproximadamente 1 hora, cariño». Diane contestó mi llamada al tercer timbrazo. Lo adelantamos. ¿No recibiste el mensaje? Revisé cada conversación en mi teléfono. Familia Calvel. Mis mensajes con Diane. Mis mensajes con mamá. Nada. Debe haberse perdido, dijo Diane. ¿Sabes cómo son los grupos de chat? Conduje 2 horas a casa con un pastel de limón en el asiento del pasajero y me dije a mí misma que fue un error. Tecnología, mala señal. Me dije lo que mi papá siempre decía, no asumas lo peor de las personas que comparten tu sangre. Más tarde supe que el mensaje que Diane mencionó fue enviado a un chat en el que yo no estaba. Todos los domingos, sin importar el turno que haya tenido, llamo a mi abuela Ruth. Ella tiene 74 años. Vive sola en una casa de 2 habitaciones en un pequeño pueblo a 2 horas al este de Columbus. La misma casa donde ella y mi abuelo dirigieron una tienda de comestibles durante 30 años. El abuelo Harold murió cuando yo tenía 19 años. La abuela Ruth mantuvo la tienda abierta otros 5 años sola antes de que finalmente la vendiera. Es la única persona en mi familia que me pregunta cómo estuvo mi día como si realmente quisiera la respuesta. ¿Cómo estuvo tu turno, cariño?, dirá, y luego escuchará. No es el tipo de escucha educada donde alguien espera su turno para hablar. Es el tipo real donde escuchas a la otra persona inclinarse hacia adelante en su silla. Ella me cuenta historias sobre la tienda, cómo sobrevivió a la tormenta de hielo del 94 vendiendo velas a precio de costo y dejando que los vecinos cargaran víveres a crédito. Como el abuelo Harold manejó a un proveedor que trató de engañarlos con la harina. Nadie me dijo nunca lo que no podía manejar, dice ella. Y no es presumir, es simplemente un hecho. Unas semanas antes de que encontrara el grupo de chat, Ruth me dijo algo que no registré en ese momento, tu madre sigue cambiándome los planes a último minuto, dijo. Llegué a Pascua con huevos rellenos y todos ya habían comido. Dije algo inútil como, eso es frustrante, abuela. Es más que frustrante, Grace. Es un patrón. Ella tenía razón. Era un patrón. El mismo patrón en el que yo vivía sin verlo. Porque cuando estás en medio de un laberinto, todo lo que ves son paredes. Ruth estaba justo afuera, observándonos a ambas ser engañadas por las mismas personas. Simplemente aún no había conectado los puntos. Era un martes de octubre. Lauren me preguntó si podía ayudar a Zoe con su proyecto de ciencias, algo sobre la erosión del suelo y las raíces de las plantas. Lauren tenía una clase de gimnasia a las 7. Dije, claro. Zoe tiene 13 años. Es callada. Lleva el pelo en una trenza y sus opiniones para sí misma, lo que en esta familia es sabiduría o supervivencia. Extendimos el póster en su escritorio y ella abrió su iPad para buscar una imagen de sistemas radiculares. Fue entonces cuando la notificación se deslizó desde la parte superior de la pantalla. Familia real. Diane, no olvides que todos traigan $40 para el regalo de mamá. No, Grace. Lo leí 2, 3 veces. Las palabras no cambiaron. Familia real. 14 nombres en un banner gris que nunca había visto antes. Y 2 palabras al final, en mayúsculas como una regla, no Grace. Zoe vio mi cara antes de que pudiera arreglarla. Sus ojos se abrieron y ella extendió la mano hacia el iPad. Tía Grace, eso no. Está bien, Zoe. Mantuve mi voz como la mantengo en la sala de emergencias cuando los signos vitales de un paciente caen. Firme, baja, útil. Ve a buscar tu póster de la sala de estar. Ella se fue. Miré esa notificación durante 10 segundos, quizás menos. No abrí el iPad. No lo desbloqueé. No me desplacé por 3 años de lo que sea que hubieran estado diciendo de mí en un chat nombrado para la familia de la que decidieron que no era parte. Tomé una foto de la pantalla bloqueada, solo la notificación. Luego volví a colocar el iPad exactamente donde estaba, con la pantalla hacia abajo,
y terminé de ayudar a Zoe a pegar sus diagramas de raíces en el tablero. Una notificación, 14 nombres y una regla bajo la que había vivido durante 3 años sin saber que existía. No gracias. Me senté en mi coche en la entrada de Lauren durante 20 minutos antes de poder conducir. El motor estaba encendido, la calefacción estaba puesta, mis manos estaban en el volante a las 10 y a las 2, como mi padre me enseñó cuando tenía 16 años. Y estaba mirando un árbol de mirto que había perdido la mitad de sus hojas. Abrí Familia Calvel en mi teléfono, el grupo en el que yo estaba. Me desplacé hacia atrás 3 meses y conté 47 mensajes. 31 de ellos eran míos. El resto eran reacciones. Pulgar arriba, una K, un suena bien de Craig que probablemente el autocorrector escribió por él. Ni una sola conversación real, ni un solo plan que realmente coincidiera con lo que sucedió. Cada vez que preguntaba, ¿a qué hora es la parrillada? O ¿debo llevar algo para Pascua? Las respuestas llegaban tarde o eran incorrectas. A las 3 cuando la hora real era a la 1. Solo trae postre cuando todos los demás ya habían dividido el menú en un chat que yo no podía ver. Familia Calvel no era un grupo de chat familiar. Era una sala de espera, un señuelo, el vestíbulo iluminado con fluorescentes donde te sientas y llenas formularios mientras las decisiones reales ocurren detrás de una puerta cerrada. Y luego algo más me golpeó. Me desplacé por la lista de miembros de Familia Calvel, mamá, Diane, Lauren, Craig, Zoe, yo, 6 personas. La abuela Ruth no estaba. Le pregunté a mamá sobre eso una vez, quizás hace un año. Ella dijo, oh, ya sabes, mamá, no le gustan los grupos de chat. Ruth tiene un iPhone. Su nieta se lo configuró. Me envía mensajes todos los domingos. Nunca falla. Me envía fotos de su jardín con subtítulos como, los tomates están ganando. A Ruth no le disgustan los grupos de chat. A Ruth nunca la invitaron a uno. Salí del camino de entrada de Lauren y conduje a casa en silencio. A medianoche, estaba sentada en la mesa de mi cocina con un vaso de agua que no había tocado, pensando en la casa. La casa de mi papá, un rancho de 3 habitaciones en un terreno de media acre en Millfield, 40 minutos al sur de Columbus. Revestimiento blanco, contraventanas verdes, un garaje que convirtió en taller de madera el año en que nací. Murió hace 5 años. Ataque al corazón a los 61 años. A mitad de una frase, contándole a mi mamá sobre un comedero para pájaros que quería construir. La casa pasó a mamá y a nosotras 3. Partes iguales. El nombre de la abuela Ruth todavía está en la escritura de cuando ella y el abuelo Harold ayudaron a papá con el pago inicial en 1989. 6 meses antes de que encontrara el grupo de chat, Diane me había llamado de la nada. ¿Has pensado en ceder tu parte de la casa de papá? Preguntó. Está ahí sin hacer nada. Los impuestos, el seguro, se suman. No voy a firmar nada, dije. Esa casa es todo lo que me queda de él. La voz de Diane cambió, no enojada. Calculadora. Bien. Solo pensé en preguntar. En ese momento, pensé que era una pregunta informal. Diane se encarga de los bienes raíces. Tal vez solo estaba siendo práctica. Ahora, a medianoche, mirando una captura de pantalla en mi teléfono, entendí. Esa llamada no fue casual. Fue coordinada. La pregunta había sido trabajada en un chat en el que yo no estaba. Y cuando dije que no, pasaron al siguiente paso sin decírmelo. Abrí Zillow en mi laptop. Las casas en la calle de papá se vendían entre $260,000 y $310,000. Nuestra casa, con el medio acre y la cocina actualizada que mamá puso antes de que papá muriera. Quizás $280,000. Mi parte, aproximadamente $93,000. No lo sabía entonces, pero 3 semanas después, me enteraría de que ya habían contactado a un agente inmobiliario sin decírmelo, sin decírselo a la abuela Ruth, cuyo nombre todavía estaba en la escritura. Me acosté esa noche y hice los cálculos como hago el triaje. Si me quedo callada, seguiré llegando a los eventos 2 horas tarde con comida que nadie pidió. Seguiré organizando las vacaciones para personas que las planifican sin mí.
Diane seguirá presionando con la casa y, finalmente, encontrará una manera de evitar mi firma o presionará a mamá para que presione a Ruth, y Ruth, que confía en su hija, firmará algo que no comprende del todo. Si digo algo, pierdo a la familia o lo que sea esta versión de familia. La que me permite cocinar pero no saber. Levanté mi teléfono y miré la captura de pantalla de nuevo. La notificación, los nombres. Los conté por tercera vez. Mamá, Diane, Lauren, Craig, Zoe, 4 primos, 3 de sus cónyuges, tía Donna, la hermana mayor de mamá, y el hermano de Craig, un hombre que he conocido exactamente 2 veces. 14 personas, 3 años, 2847 mensajes. Y la persona de la que más hablaban no era yo. Había leído lo suficiente de esa notificación para darme cuenta. El regalo de mamá, es decir, el regalo de cumpleaños de mi mamá, la coordinación, las instrucciones, pero también había visto otras notificaciones parpadear sobre el mensaje de Diane antes de que la pantalla se bloqueara. Fragmentos. Ruth sigue preguntando, ¿y alguien que la calle? Y arruinará la sorpresa otra vez. La abuela Ruth, la mujer que crió a mi madre, la mujer que condujo 2 horas a cada evento familiar hasta que alguien le dijo la hora equivocada. No solo me excluían a mí, sino que la manejaban a ella. No le envié esa captura de pantalla a mi madre. No se la envié a Diane. No la publiqué en ningún lugar ni se la reenvié a un primo. Se la envié a la única persona que habían estado tratando de mantener callada durante 3 años. Escribí 4 palabras a la abuela Ruth, ¿puedes ver esto? Estoy sentada en mi sofá a las 11 de la noche, mirando una captura de pantalla que casi desearía no haber tomado. Y ahora tengo que decidir qué sucede después. Si alguna vez te has dado cuenta de que las personas por las que harías cualquier cosa ni siquiera te añadirían a un grupo de chat, deja un comentario y cuéntame qué hiciste. Suscríbete si quieres ver lo que hizo la abuela Ruth cuando vio ese mensaje. ¿Por qué? ¿Qué pasó en Acción de Gracias? Todavía no puedo creerlo. Ruth me llamó 31 minutos después. Lo sé porque estaba mirando el reloj. Esto es real, dijo. Sin saludo, sin calentamiento. Estaba en el iPad de Zoe, una notificación en la pantalla de bloqueo. ¿Cuánto tiempo lleva esto sucediendo? 3 años. El chat tiene 2847 mensajes. Silencio. 5 segundos completos. Podía oír el reloj de su cocina, el que el abuelo Harold compró en una venta de garaje en 1978. Me dijeron que habías cancelado Pascua, dijo. Nunca cancelé nada, abuela. Lo sé ahora. Más silencio. Esperé. Ruth no es el tipo de mujer que llena el silencio con ruido. Lo llena con decisiones. Tu abuelo mantuvo nuestra tienda funcionando a través de una inundación y una recesión, dijo. No voy a llorar por un grupo de chat. Su voz era firme, pero escuché el filo debajo de ella. No tristeza, ira, el tipo controlado, el tipo que ya ha superado el shock y está construyendo algo con sus manos. Ella me contó lo que había logrado reconstruir por su cuenta. Pamela le había estado diciendo a Ruth que yo no quería ir a los eventos familiares, que estaba demasiado concentrada en el trabajo, que prefería estar sola. Durante 3 años, mi madre le había estado narrando una versión de mí a mi abuela que no existía. Una Gracia a la que no le importaba, que elegía la ausencia, que se alejaba a propósito. Pamela me dijo, dejaste de preocuparte, dijo Ruth. Debería haberlo sabido. Me llamabas todos los domingos. Nunca fallabas. Presioné mi palma contra el mostrador de mi cocina y contuve la respiración durante 3 segundos, como hago cuando un paciente entra en paro y necesito que mis manos estén quietas. ¿Qué quieres hacer, abuela? Quiero hacerle una pregunta a tu madre. Necesito ser clara en algo. No planeamos un enfrentamiento. No ensayamos discursos ni escenificamos una confrontación. Ruth tiene 74 años y yo soy una enfermera de urgencias que ha visto suficiente drama bajo luces fluorescentes para toda la vida. Ninguna de las dos quería una escena. Lo que queríamos era que la verdad estuviera en la misma habitación que todos los demás por una vez. Voy a Acción de Gracias, dijo Ruth. Y le haré una pregunta a tu madre. ¿Qué pregunta? La que debía haberle hecho hace 3 años.
Ella no me dijo cuál era. No presioné. Hablamos durante otros 20 minutos, principalmente sobre logística. Ruth vive 2 horas al este. Normalmente, la llevo yo, lo que significa que llego cuando Diane me dice que llegue, lo que significa tarde. Este año, yo conduciré. Abuela, son 2 horas de camino, dijo. Conduje hasta la tienda a las 4 de la madrugada durante 30 años, Grace. Creo que puedo manejar una carretera. Lo dejé pasar. Tenía esa voz, la que suena suave pero en realidad es hormigón fraguando. Después de colgar, abrí Familia Caldwell y revisé el último mensaje. Diane lo había publicado esa mañana. Acción de gracias en casa de mamá a las 3 de la tarde, traigan sus platos habituales. 3, la hora que me dijeron. Pero había visto la notificación en el iPad de Zoe. Una conversación sobre la coordinación de acción de gracias, asignaciones de comida, horas de llegada. La hora de inicio real mencionada en una docena de mensajes era la 1 de la tarde. Durante 3 años, me habían estado dando un margen de 2 horas, tiempo suficiente para que se prepararan, comieran aperitivos, tomaran fotos familiares y tuvieran las conversaciones en las que no me querían. Para cuando yo llegaba, la verdadera reunión ya había terminado a medias. Este año, iba a llegar a la 1. La semana antes de Acción de Gracias, mi teléfono sonó 3 veces en 2 días. Eso no había pasado en meses. Diane llamó primero el martes por la tarde. Su voz era cálida de una manera que se sentía ensayada, como si hubiera practicado con Craig antes de marcar. Entonces, todavía vienes el jueves, ¿verdad? ¿A las 3? Estaré allí. Genial. Y traes el pavo. Como cada año. Perfecto. Te quiero, hermana. Colgó antes de que pudiera responder. Lauren me envió un mensaje el miércoles por la mañana, ¿puedes traer el pavo otra vez? Mamá dijo que tú haces el mejor. Me quedé mirando ese mensaje durante 1 minuto completo. En algún lugar, en un chat del que nunca había sido parte, mi madre había dicho que mi pavo estaba seco. Lo sabía porque Zoe, en un momento de culpa el día después del incidente del iPad, me había susurrado en la recogida de la escuela, dijeron que estaba seco, tía Grace, pero a mí siempre me gustó. Luego Craig, que no me había enviado mensajes individuales en más de 2 años, me envió un mensaje el miércoles por la tarde, hola, Grace. Feliz casi Acción de Gracias. Nos vemos el jueves. Craig escribe como habla, como un hombre que lee tarjetas que su esposa escribió. Esto tenía las huellas dactilares de Diane. Se estaban asegurando de que yo apareciera, no porque me quisieran en la mesa, sino porque me necesitaban para cumplir un papel. Traer el pavo. Conducir 2 horas para recoger a Ruth. Llegar lo suficientemente tarde para que la verdadera reunión pudiera respirar sin mí. Excepto que este año, Ruth ya estaba en movimiento. Salió de su casa el miércoles por la noche, condujo 2 horas en la oscuridad y se registró en un motel a 8 millas de la casa de mamá. No le dijo a Pamela. No le dijo a Diane. Me dijo, estaré en casa de tu madre a las 12:45. Dijo, 15 minutos antes de la hora de inicio real. 2 semanas antes de Acción de Gracias, hice algo que nunca había hecho antes. Llamé a un abogado de bienes raíces. No para demandar a nadie, no para hacer amenazas. Solo necesitaba saber mi posición. El abogado se llamaba David Folk, un hombre tranquilo con una pequeña oficina en Main Street en Westerville. Me senté frente a su escritorio y le expliqué la situación. La casa de mi padre, la escritura, los 4 nombres en ella. Su abuela, Ruth Whitfield, figura como copropietaria, dijo, leyendo los registros del condado que había consultado. Junto con su madre, Pamela Caldwell, y las 3 hijas, Diane, Lauren y usted. ¿Alguien puede vender sin mi firma? No. Todas las partes en la escritura deben dar su consentimiento. Eso incluye a la señora Whitfield. Exhalé. No me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración. No busco pelear con nadie, dije. Solo quiero asegurarme de que no pase nada a mis espaldas. Él asintió. Luego se inclinó hacia adelante. Debo decirle que alguien ya me llamó sobre esta propiedad.
Una Diane Mercer, hace unos 2 meses. Preguntó sobre el proceso para listar una casa de propiedad conjunta. Sentí que mi mandíbula se tensaba. ¿Qué le dijo? Lo mismo que le dije a usted. Todas las partes deben estar de acuerdo. Ella parecía decepcionada. Le di las gracias, pagué la tarifa de consulta y caminé hacia mi coche. El aire estaba frío, el tipo de frío de noviembre que huele a humo de chimenea y hojas muertas. Diane había estado 2 meses por delante de mí. Ya había contactado a un abogado. Ya había comenzado el proceso de vender una casa que pertenecía a 5 personas, y lo había hecho sin decírselo a 2 de ellas. No contraté a David Falk para pelear. Lo contraté para saber exactamente dónde estaba. El domingo antes de Acción de Gracias, llamé a Ruth para nuestra revisión semanal. Contestó al primer timbrazo. Sonaba tranquila, pero no del tipo pasivo. El tipo de calma que tiene una lista detrás. He estado haciendo algunos deberes, dijo. ¿Qué tipo de deberes? Hice una lista. Cada evento que tu madre me dijo que cancelaste o al que no asististe. 14 eventos en 3 años, Grace. ¿14? Me apoyé en el mostrador de mi cocina y cerré los ojos. 14, Pascua de 2022, continuó. Tu madre dijo que tenías que trabajar. Más tarde descubrí que condujiste 2 horas con huevos rellenos. Parrillada del Día de los Caídos de 2023. Dijo que no te sentías bien. La graduación de Tyler. Mi cumpleaños el año pasado. Abuela, no he terminado. Llamé a tu primo Mark la semana pasada. Casual, solo para ponerme al día. Le pregunté, ¿Grace realmente no estuvo en Pascua? Él dijo, no quiso venir, abuela. Eso es lo que nos dijo la tía Pam. ¿Y qué dijiste? Nada. Solo lo anoté. También había llamado a la prima Beth, la esposa de Mark. Misma respuesta, mismo guión. Pamela les había contado a todos la misma historia, Grace está ocupada. A Grace no le importa. Grace eligió el trabajo sobre la familia. No voy a gritar el jueves, dijo Ruth. No voy a tirar nada ni a dar un discurso. Solo voy a hacer preguntas que no podrán responder sin admitir lo que hicieron. ¿Cuál es la pregunta? La escucharás cuando todos los demás la escuchen. Quería presionar. Quería un adelanto. Pero Ruth había pasado 30 años dirigiendo una tienda de comestibles en un pueblo donde todos le debían un favor a todos. Entendía el momento mejor que nadie que conociera. Está bien, abuela. Confío en ti. Bien. Ahora, ve a salar tu pavo. La noche anterior a Acción de Gracias, estuve en mi cocina a las 9 de la noche, frotando sal y hierbas en un pavo de 14 libras. Mi apartamento huele a romero y ajo cada noviembre. Es la única tradición que he mantenido completamente intacta desde que mi papá murió. Su receta, su asador, su termómetro de horno que está ligeramente descalibrado, pero me he memorizado la corrección. 275 en el termómetro de papá significa 282 reales. Lo escribió en una nota adhesiva dentro de la puerta del armario. Todavía está allí. Presioné mis palmas sobre la piel del pavo y pensé en algo en lo que no me había permitido pensar en 5 años. Papá habría estado en ese grupo de chat, no porque se uniría a ellos, sino porque no se habrían atrevido a crearlo mientras él estuviera vivo. Harold Calvel, Sr., no toleraba la exclusión. No toleraba los canales ocultos. Cuando él estaba en la mesa, todos estaban en la mesa, y si alguien faltaba, él los llamaba personalmente. Familia significa todos, Gracie, o no significa nada. Él murió, y la mesa permaneció puesta, pero las reglas cambiaron. Me lavé las manos y me las sequé con el paño de cocina que él había comprado en una ferretería en 1998. Luego levanté mi teléfono y miré la captura de pantalla por última vez. No había abierto el iPad de Zoe. No había pirateado nada. No había leído un solo mensaje más allá de lo que apareció en una pantalla bloqueada. Una notificación, una foto. Ese era el alcance total de mi evidencia. Y fue suficiente porque la verdad no necesita volumen. Solo necesita una señal clara.
Puse mi alarma a las 6 de la mañana, pavo en el horno a las 7, fuera de casa al mediodía. Mañana, por primera vez en 3 años, iba a llegar a tiempo. Y todavía no sabía cuál era la pregunta de la abuela Ruth. Entré en el camino de entrada de mi madre a las 12:50 del mediodía del Día de Acción de Gracias, llevando un pavo en una asadera cubierta con papel de aluminio. El camino de entrada estaba lleno. El SUV plateado de Diane, la camioneta de Craig, el sedán de Mark, el Camry azul de la tía Donna, otros 3 coches que reconocí de vacaciones a las que había llegado demasiado tarde para ver estacionados. Ya estaban aquí. Todos ellos. 1 hora y 50 minutos antes de la hora que me dijeron. Balanceé la asadera sobre mi cadera y toqué el timbre. Diane abrió la puerta y su cara pasó por 3 expresiones en 2 segundos. Sorpresa, confusión y algo que se parecía mucho al miedo. ¿Estás temprano?, dijo. Lo estoy. Ajusté el pavo en mis brazos. Creí que empezaba a las 3. Ella no respondió. Se hizo a un lado y entré. El comedor estaba completamente puesto. 20 cubiertos en 2 mesas juntas. Panecillos en cestas. Cacerola de judías verdes humeando en el centro. Salsa de arándanos en el plato de cristal que mamá solo usa una vez al año. Una tabla de quesos medio limpia. 2 botellas de vino ya abiertas. Esta no era una familia esperando las 3. Esta era una familia que había empezado sin mí otra vez. Pamela dobló la esquina de la cocina, secándose las manos con un delantal. Se detuvo cuando me vio. La sonrisa que puso requirió un esfuerzo visible. Gracias, cariño, solo. Adelantamos un poquito las cosas. Feliz Día de Acción de Gracias, mamá. Dejé el pavo en el mostrador. ¿Dónde lo pongo? 20 personas en la sala de estar y el comedor. Primos, sus cónyuges, hijos. Todos me miraban con la expresión que le das a alguien que entra a una fiesta sorpresa. Excepto que yo era la sorpresa y nadie estaba celebrando. Y allí, en el sillón de la esquina, sentada con el abrigo todavía doblado en su regazo, la abuela Ruth. Nos sentamos a la 1:15 de la tarde, 20 personas alrededor de 2 mesas juntas en el comedor de mi madre, con los bordes de los manteles superpuestos, sillas prestadas del sótano. Me senté junto a la abuela Ruth, frente a nosotras, Pamela y Diane. Craig sirvió vino y evitó el contacto visual conmigo de la misma manera que evitas una multa de estacionamiento en tu parabrisas. Simplemente no lo mires y tal vez desaparezca. La pequeña charla se movió alrededor de la mesa como un plato que nadie quería. La esposa de Mark, Beth, mencionó el clima. La tía Donna dijo algo sobre su jardín. Uno de los primos preguntó por el partido de fútbol. Ruido normal de Acción de Gracias, el tipo diseñado para llenar el espacio, no para decir nada. Pamela se aclaró la garganta. Diane, ¿por qué no dices la oración? Diane juntó las manos. Todos inclinaron la cabeza. Señor, te damos gracias por esta comida y esta reunión. Estamos agradecidos por esta familia, la verdadera familia que se apoya mutuamente. Bendice esta comida y estas manos que la prepararon. Amén. 20 personas dijeron, amén. Abrí los ojos y miré a Diane. Ella me devolvió la mirada y sonrió. Una pequeña sonrisa con los labios cerrados que decía que sabía exactamente lo que acababa de hacer. La verdadera familia. Lo había puesto allí mismo en una oración en una mesa a la que me habían mentido durante 3 años. Debajo de la mesa, la abuela Ruth puso su mano sobre mi rodilla. Un ligero apretón. La miré. Estaba cortando su pavo con las manos firmes de una mujer que pasó 30 años cortando embutidos en una rebañadora comercial. Me miró a los ojos y negó con la cabeza levemente. Todavía no. Levanté mi tenedor. Comí. Esperé. El pavo, para que conste, no estaba seco. La primera grieta apareció entre el plato principal y el postre. La tía Donna se inclinó sobre la mesa y me tocó el brazo. Grace, este pavo está delicioso. De verdad, te superaste. Le di las gracias. Por el rabillo del ojo, vi que la mandíbula de Pamela se movía.
Bueno, dijo mi madre, extendiendo la mano para coger su copa de vino. Es lo único que aporta. Algunas personas rieron. La risa incómoda. La risa que tienes porque la alternativa es el silencio, y el silencio es peor. Diane añadió, mamá, para. Pero sonreía en su servilleta. Pamela agitó la mano. Estoy bromeando. Grace sabe que la queremos. Simplemente siempre está ocupada con el trabajo, perdiéndose cosas. Se perdió la graduación de Tyler, dijo Lauren. Fue la primera frase completa que pronunció en toda la tarde. Tranquila, sin rodeos, como si estuviera leyendo una línea que alguien más había escrito para ella. Dejé mi tenedor. Miré a Lauren. Quería decir, porque me diste la hora equivocada. Porque todos ustedes me dieron la hora equivocada cada vez durante 3 años. Quería decir que estuve sentada en un estacionamiento con una tarjeta con $40 mientras un conserje doblaba sillas. No dije nada de eso. Miré a la abuela Ruth. Se secó la boca con la servilleta, la puso junto a su plato y asintió. Todos tenemos nuestros papeles, Grace, dijo Pamela, levantando su vino. Yo planifico. Diane organiza. Lauren se encarga de los niños. Tú. Hizo una pausa como si estuviera fingiendo buscar la palabra adecuada mientras ya la tenía. Tú traes el pavo. La mesa volvió a reír, más suave esta vez. Algunas personas miraron sus platos. La abuela Ruth metió la mano en el bolsillo de su cardigan, y la mesa aún no se había dado cuenta. Ruth dejó su cuchara primero. Luego, se limpió la boca con su servilleta, la dobló y la colocó junto a su plato. Todo medido, todo deliberado. Metió la mano en el bolsillo de su cardigan y sacó su iPhone, el modelo viejo, el de la carcasa agrietada que Zoe decoró con una pegatina de margarita hace 2 navidades. Lo colocó boca arriba en el centro de la mesa, justo entre la salsa de arándanos y la salsera. La pantalla mostraba una captura de pantalla, fondo blanco, banner de notificación gris. Las palabras eran pequeñas, pero en una mesa tan apretada, las personas más cercanas podían leerlas. Familia real. Diane. No olvides que todos traigan $40 para el regalo de mamá. No, Grace. Pamela, dijo Ruth. Su voz era nivelada, no alta, no temblorosa. Una voz que había contado el inventario a las 4 de la madrugada y resuelto disputas con proveedores del doble de su tamaño. ¿Qué es familia real? La mesa se quedó en silencio. No el tipo educado, el tipo sin aire, el tipo en el que oyes el clic del horno en el sótano. Craig dejó su copa de vino con demasiada fuerza. El tinto se derramó por el borde sobre el mantel blanco. La boca de Diane se abrió, se mantuvo abierta y luego se cerró de nuevo sin producir una palabra. La sonrisa de Pamela seguía allí, pero se había congelado. Como la leche se congela, sólida en la superficie, pánico líquido debajo. Mamá, eso es. Eso no es nada. Solo un chat de planificación para sorpresas y regalos. Un chat de planificación, repitió Ruth. Con 14 personas durante 3 años, 2.847 mensajes, y mi nieta no está en él. Los ojos de Pamela me cortaron rápidamente y con agudeza como un reflejo. ¿Cómo sabes eso? Porque pregunté, dijo Ruth. Y porque alguien finalmente me dijo la verdad. Luego metió la mano en su otro bolsillo y sacó una hoja de papel doblada. Ruth desdobló el papel lentamente. Su letra era pequeña y precisa. La letra de alguien que pasó décadas escribiendo a mano etiquetas de precios. Hice una lista, dijo. 14 eventos en 3 años en los que Pamela me dijo que Grace canceló, declinó o no quiso venir. Miró a Pamela como una maestra mira a un estudiante que ha estado copiando respuestas todo el semestre. Pascua de 2022. Me dijiste que Grace tenía que trabajar. Grace condujo 2 horas con huevos rellenos y llegó a un lugar vacío. Habías adelantado la fiesta y no se lo dijiste. Pamela se movió en su silla. Mamá, eso fue un malentendido. Graduación de 8º grado de Tyler. Ruth no levantó la voz. Simplemente siguió leyendo.
Le dijiste a Grace que la ceremonia comenzaba a las 2. Comenzó a las 12:30. Ella se sentó en el estacionamiento. La mano de Diane se apoyó plana sobre la mesa. Abuela, este no es el momento. Diane, tú le pusiste nombre al chat. Creo que decidiste el momento hace 3 años. Eso cayó como un ladrillo sobre un cristal. Los ojos de la tía Donna se abrieron de par en par. Mark, sentado en el otro extremo, dejó el tenedor y miró a Diane. Ruth continuó, mi cumpleaños el año pasado. Adelantaron la fiesta 4 horas. Grace condujo 2 horas con un pastel de limón y encontró un salón vacío. Leyó 6 más. Día de los Caídos, 4 de julio. Un baby shower para Beth. Todos siguieron el mismo patrón. A Grace se le dijo una hora, la hora real existía en un chat que nunca había visto. Cuando Ruth terminó, dobló el papel y lo puso sobre la mesa junto al teléfono. 14 eventos, 14 mentiras, y la única persona que siempre apareció fue la que dejaron fuera. El horno se apagó. En algún lugar de la cocina, un temporizador pitó. Nadie se movió. La primera persona en hablar fue Mark. Empujó su silla hacia atrás y se puso de pie a medias, una mano aún sobre la mesa como si no estuviera seguro de si ponerse de pie era el movimiento correcto, pero sentarse se sentía mal. Es cierto, Diane, dijo. Le diste a Grace las horas equivocadas a propósito. La compostura de Diane se resquebrajó por el centro. No fue así. No lo hicimos. Simplemente era más fácil planificar sin. Beth la interrumpió desde un lado de Mark. Su voz era aguda y rápida. La forma en que habla cuando está enojada y no le importa quién la escuche. ¿Sin quién? Sin la persona que cocinó cada acción de gracias durante 4 años. La tía Donna se volvió hacia Pamela. No había tocado su vino en 5 minutos. Pamela, me dijiste que Grace estaba demasiado ocupada con su carrera para preocuparse por la familia. Esas fueron tus palabras. Estaba tratando de proteger a esta familia. La voz de Pamela se elevó por primera vez, áspera y quebradiza en los bordes. Apretó su servilleta con ambas manos. Grace cree que es mejor que todos nosotros desde que obtuvo ese título. Se negó a ayudar a Diane con la inversión de la casa. Se negó a ayudarme. ¿Ella? Nunca dije que fuera mejor que nadie, mamá, fue la primera vez que hablé desde que me senté. Mi voz era baja. Firme como en la sala de emergencias. Ni una sola vez. Pamela me miró fijamente. Toda la mesa me miró fijamente. 20 pares de ojos, tenedores en los platos, vino calentándose. Al final de la mesa, Zoe empezó a llorar. No fuerte, el tipo de llanto silencioso. El tipo en que una niña de 13 años se tapa la boca con la mano y mira al suelo. Lauren abrazó a Zoe contra su hombro y la sostuvo. Y por primera vez en todo el día, Lauren me miró con algo que no era ensayado. Algo que se parecía al comienzo de la vergüenza. Craig vació su copa de vino y miró fijamente el mantel. Ruth no había terminado. Una cosa más, Pamela. No miró el papel. Esta vez no lo necesitaba. ¿Por qué Diane llamó a un agente inmobiliario sobre la casa de tu padre? El aire de la habitación cambió. Diane se quedó inmóvil de una manera que me recordó a la paciencia justo antes de una mala noticia. El cuerpo lo sabe antes de que el cerebro lo asimile. Eso fue solo una consulta, dijo Diane. Estaba buscando opciones. Opciones, dijo Ruth, para una casa con 5 nombres en la escritura, incluido el mío, incluido el de Grace. Craig, que se estaba sirviendo una tercera copa de vino, se detuvo a mitad del vertido. Diane, dijiste que estaban de acuerdo. Diane se volvió hacia su marido con una mirada que podría agrietar la leche. Lo habrían estado si Grace no fuera tan. ¿Tan qué, Diane?, dijo Ruth. Tan informada, tan dispuesta a hacer una pregunta. Pamela se inclinó hacia adelante. Mamá, no lo entiendes. La casa necesita reparaciones. Los impuestos siguen subiendo. Tiene sentido. Pagué esos impuestos durante 15 años, Pamela.
Me hice cargo cuando Harold murió porque tu padre me lo pidió, y nunca falté a un trimestre. No me digas que no lo entiendo. La tía Donna miró a Diane. Intentaste vender la casa sin decírselo a Ruth. La boca de Diane se abrió y se cerró. Craig la miraba como si viera una versión de su esposa que solo había sospechado que existía. Intentaste vender la casa de mi difunto yerno a mis espaldas, dijo Ruth. Su voz bajó medio tono. Puede que tenga 74 años, pero no estoy confundida y no voy a sentarme en esta mesa y pretender que no escuché lo que escuché. Me miró y entendí. Era mi turno. Puse mi servilleta sobre la mesa. Me levanté lentamente. La forma en que te levantas cuando quieres que la gente escuche cómo se mueve la silla. No levanté la voz. He pasado una década en salas de emergencia. Sé que el volumen no hace que la gente escuche. La claridad sí. No voy a gritar, dije. No voy a repasar cada festividad a la que conduje, cada plato que cociné, cada tarjeta de cumpleaños que envié a personas que se burlaban de mí en un chat que no sabía que existía. Ya saben lo que hicieron. Miré a Pamela. Mamá, te quiero, pero no voy a perseguir un asiento en una mesa donde la gente sentada a su alrededor pasa 2847 mensajes planeando cómo mantenerme alejada de ella. Miré a Diane. Tú lo llamaste, familia real. Así que te tomaré la palabra. Claramente no soy parte de tu familia real y he aceptado eso porque sé quién soy y sé lo que he hecho por cada persona en esta habitación. Miré a Lauren. Ella sostenía a Zoe. Sus ojos rojos. Todavía no tenía palabras para Lauren. Quizás más tarde. Hoy no. No voy a cortar a nadie, dije. No estoy haciendo amenazas. Solo les estoy diciendo lo que haré y lo que no haré en el futuro. No asistiré a eventos planeados en un chat en el que no esté. No me dirán la hora equivocada para que aparezca después de que ya hayan tenido la reunión real. Y no firmaré nada relacionado con la casa de papá sin una conversación que incluya todos los nombres en esa escritura. Levanté mi abrigo del respaldo de la silla. Gracias por el Día de Acción de Gracias. Caminé hacia la puerta y detrás de mí, la abuela Ruth dijo, yo también me voy. Cuando me di la vuelta y vi a la abuela Ruth poniéndose el abrigo, algo se rompió en mi pecho. El buen tipo de ruptura. El tipo en que la presión finalmente tiene a dónde ir. Si alguna vez una persona, solo una, te defendió cuando nadie más lo hizo, sabes lo que se siente. Cuéntame sobre esa persona en los comentarios. Y suscríbete si aún no lo has hecho, porque lo que sucedió en las semanas posteriores a Acción de Gracias es algo que nunca podría haber predicho. Ruth se levantó de su silla como hace todo, a su propio ritmo. Dobla su servilleta. Empujó su silla. Cogió su abrigo del apoyabrazos, y me moví para ayudarla con las mangas. Mamá, no puedes simplemente irte. La voz de Pamela había cambiado. La autoridad se había ido. Lo que quedaba sonaba tenue, estirado, como tela desgastada por demasiado uso. Es Acción de Gracias. Ruth abrochó su abrigo, el botón superior primero, luego hacia abajo. No se apresuró. Pamela, he pasado 3 años escuchando que mi nieta no me quiere, que eligió el trabajo en lugar de la familia, que dejó de importarle. Ruth miró a su hija. Eso termina hoy. Abrí la puerta principal. El frío aire de noviembre entró. Detrás de mí, escuché el comedor estallar. No todo a la vez, sino en pedazos. La voz de Craig primero. Te dije que esto pasaría, Diane. Luego Diane. Cállate, Craig. Luego la tía Donna, más bajo, Pamela, ¿cómo pudiste? Ruth cruzó la puerta delante de mí. La seguí. Cerré la puerta detrás de nosotras. Nos sentamos en mi coche durante 1 minuto completo sin hablar. El motor funcionaba. La calefacción se encendió. A través de la ventana delantera de la casa de mi madre, podía ver formas moviéndose, gente de pie, brazos gesticulando. El tipo de coreografía que ocurre cuando una familia se da cuenta de que el suelo se ha movido debajo de ellos. Ruth se abrochó el cinturón de seguridad. Miró la casa un momento más. Luego se volvió hacia mí.
Llévame a Waffle House. Me reí. La risa de verdad. La que te sale del estómago y te sorprende porque habías olvidado que la risa todavía era una opción. A tu abuelo le habría encantado esto, dijo. Siempre dijo que las mejores comidas ocurren después de que dejas la mesa equivocada. Salí del camino de entrada. El lunes después de Acción de Gracias, llamé a David Folk. Me gustaría enviar una carta formal a mi hermana Diane, le dije, con respecto a la propiedad en Birk Lane. La carta tenía 2 párrafos, sin amenazas, sin acusaciones, solo una declaración clara. Cualquier transacción que involucre la propiedad en 412 Birk Lane, Millfield, Ohio, requiere el consentimiento por escrito de todas las partes que figuran en la escritura, incluidas Ruth Whitfield y Grace Calvel. David la envió por correo certificado. Diane firmó la recepción el miércoles. También envió una copia al agente inmobiliario que Diane había contactado. En una semana, el agente inmobiliario llamó a la oficina de David y confirmó que el acuerdo de listado que Diane había firmado no era aplicable sin las firmas de todos los propietarios. El acuerdo fue cancelado. Ruth firmó una declaración separada a través de la oficina de David. No daré mi consentimiento para la venta de esta propiedad hasta que todas las partes hayan sido consultadas por escrito con representación legal si es necesario. 3 frases, sin drama, solo una mujer de 74 años poniendo su nombre en una línea y queriéndolo decir. No hice nada de esto para castigar a Diane. Lo hice porque la casa de mi padre no es un cheque de comisión. Es el garaje donde me enseñó a lijar madera a favor de la beta. Es la cocina donde hacía panqueques los sábados y me dejaba voltear el último. Es el patio donde nos enseñó a Diane, a Lauren y a mí a lanzar un balón de fútbol. Y la única vez que lo vi llorar fue cuando el perro de los vecinos se comió sus plantas de tomate. Esa casa son $280,000 en papel. En realidad, es el último lugar donde los 5 fuimos una familia sin asteriscos. No iba a dejar que desapareciera en un documento de cierre que nunca firmé. Me quedé con mi parte. Ruth se quedó con la suya. Y por primera vez en 3 años, todos sabían exactamente dónde estábamos. 3 días después de que se enviara la carta, envié mensajes de texto individuales a mi madre y a cada una de mis hermanas. No un mensaje de grupo, no un discurso, solo oraciones claras, una persona a la vez. A Pamela, no te estoy cortando, mamá, pero no asistiré a ningún evento familiar que se planifique en un chat del que no soy parte. Si me quieres allí, invítame directamente a mi teléfono con la hora real. A Diane, no necesito una disculpa. Necesito honestidad. Cuando estés lista para eso, ya sabes mi número. A Lauren, todavía te quiero. Todavía quiero a Zoe. Cuando quieras hablar, estoy aquí. No bloqueé a nadie. No borré ningún número. No publiqué nada en línea ni le conté a nadie fuera de la familia lo que sucedió. Los límites no requieren una audiencia. Solo requieren que los cumplas. Hice una cosa más. Silencié Familia Calvel, el grupo Señuelo, la sala de espera. No lo dejé. Simplemente dejé de revisar un chat que nunca fue real para empezar, y creé un nuevo grupo. 3 miembros, yo, la abuela Ruth y Zoe. Lauren había accedido en silencio por mensaje de texto 2 días después de Acción de Gracias a que Zoe pudiera mantenerse en contacto conmigo como quisiera. Llamé al grupo La Mesa Real. Nuestro primer mensaje fue de Zoe, una foto de un diagrama de un sistema radicular en el que había sacado con una nota que decía, gracias por ayudarme, tía Grace. La respuesta de Ruth, una foto de un pastel que estaba horneando, con la leyenda, ronda de práctica para Navidad. Mi respuesta, un emoji de pulgar hacia arriba, pero esta vez significaba algo. No era un sustituto de palabras que no tenía. Era una oración completa. Decía, te veo. Estoy aquí. Esto es suficiente. Las 2 primeras semanas después de Acción de Gracias, mi teléfono contó toda la historia. Pamela llamó 4 veces. Dejé que cada una fuera al buzón de voz. El primer mensaje fue de ira. ¿Cómo pudiste avergonzarme en mi propia casa, Grace, delante de Donna? Delante de mi propia madre. El segundo fue de lágrimas. Soy tu madre. Te llevé. Te crié.
Y así me pagas. El tercero fueron 30 segundos de silencio, luego un clic. El cuarto se dejó el martes por la noche a las 11:15 de la noche, no quise que esto llegara tan lejos. Guardé los 4. No respondí a ninguno de ellos. Diane no llamó, ni una sola vez. No me sorprendió. Diane no se disculpa. ¿Ella recalcula? Lauren llamó el segundo domingo. Su voz era pequeña y cuidadosa, como si caminara sobre hielo que no estaba segura de que aguantara. Debería haber dicho algo, dijo en el chat. Todas esas veces que debería haberte defendido. Sí, le dije, deberías haberlo hecho. Silencio. Luego, voy a terapia. Empecé la semana pasada. Bien. Lo siento, Grace. Lo sé. No hablamos mucho. No necesitábamos hacerlo. La disculpa de Lauren no fue una actuación. Fue un primer paso. Y los primeros pasos no necesitan aplausos. El primo Mark llamó esa misma semana. Lo siento, Grace. Yo estaba en ese chat y nunca te defendí. Vi los mensajes. Vi los horarios equivocados. Me reí de algunos de ellos. Eso es culpa mía. Gracias por decir eso, Mark. Lo digo en serio. Lo sé. Craig envió un solo mensaje de texto. Para que conste, intenté añadirte una vez. Diane dijo que no. Lo leí. No respondí. Algunas confesiones llegan demasiado tarde para importar y demasiado temprano para perdonar. En una ciudad del tamaño de la nuestra, una implosión de acción de gracias no se queda dentro de la casa. Sale por la puerta principal con los invitados y se va a casa en cada coche. La tía Donna se lo contó a su grupo de bridge. Su grupo de bridge incluía a 2 mujeres del círculo de estudio bíblico de Pamela. Para la segunda semana de diciembre, Pamela estaba respondiendo preguntas en el salón de la iglesia. ¿Es cierto que tenías un grupo de chat para excluir a tu propia hija? Preguntó Margaret Hall, una mujer que conocía a nuestra familia desde hace 30 años y no creía en hacer preguntas con delicadeza. Fue un malentendido, dijo Pamela. Margaret la miró como se mira un menú sin precios, con profunda sospecha y ninguna intención de pedir. Nadie confrontó a Pamela públicamente. Nadie tuvo que hacerlo. La información simplemente se quedó en la habitación como un mueble, y la gente se reorganizó a su alrededor. Diane lo sintió de manera diferente. En enero, perdió 2 clientes inmobiliarios en la misma semana. Una de ellas era Ellen Gregg, una maestra de escuela jubilada que había sido amiga de la abuela Ruth durante 40 años. Ellen no mencionó el chat grupal cuando llamó para cancelar su acuerdo de listado. Simplemente dijo, he decidido ir en una dirección diferente. Pero Diane lo sabía. En un pueblo pequeño, una dirección diferente es la versión más educada de me enteré de lo que hiciste. El segundo cliente fue una pareja joven que se retiró de una visita después de que sus padres, amigos de la tía Donna, mencionaran el incidente de acción de gracias en una fiesta navideña. Diane no perdió su licencia. No perdió su carrera. Perdió algo más pequeño pero más difícil de reemplazar. La suposición de que se podía confiar en ella. Lauren, mientras tanto, siguió yendo a terapia. Y Zoe se retiró discretamente de Familia Real. Lauren me dijo que ayudó a Zoe a presionar juntas el botón de salir del grupo. No fui a casa de Pamela para Navidad. En cambio, yo fui la anfitriona. Mi apartamento es pequeño. Un dormitorio, una cocina donde caben 4 personas si nadie abre la nevera, pero compré una mesa plegable en la ferretería y la puse en la sala de estar con un mantel que encontré en la tienda de segunda mano. Blanco con pequeñas flores azules. Parecía algo que el abuelo Harold habría elegido. 4 invitados, la abuela Ruth, Zoe, el primo Mark y su esposa Beth. Ruth trajo tarta de ajedrez, la receta del abuelo Harold escrita en una ficha tan vieja que la tinta se había desvanecido a marrón. Zoe trajo un proyecto de manualidades de la escuela, un adorno de arcilla con forma de pavo que había pintado con purpurina dorada. Mark trajo pollo frito del lugar de la ruta 33. Beth trajo panecillos y una botella de sidra espumosa. Comimos en la mesa plegable.
Sacamos galletas que Mark compró en una tienda de $1. Zoe le enseñó a Ruth a hacerse una selfie, y la foto salió borrosa porque Ruth se movió en el último segundo y todos nos reímos. Fue la Navidad más pequeña que había tenido. También fue la primera en la que nadie revisó su teléfono para ver lo que se estaban perdiendo en otro lugar. Pamela fue la anfitriona de la Navidad en su casa. Vinieron 8 personas, en comparación con las 20 del año anterior. Diane cocinó el pavo. Más tarde me enteré por Mark, no por nadie que estuviera allí, que estaba seco. No me sentí complacida por eso. Sentí una pequeña y cansada tristeza. El tipo de tristeza que sientes cuando algo que solías amar se convierte en algo que acabas de sobrevivir. Esa noche, después de que todos se fueron y yo estaba lavando los platos, Lauren me envió un mensaje de texto: «Feliz Navidad, Grace». ¿Te extraño? Me sequé las manos y respondí: «Feliz Navidad, Lauren». Yo también te extraño. En febrero, Ruth llamó y dijo que era hora. La casa necesita ser vendida, Grace. Está vacía. Las tuberías están envejeciendo. Nadie vive en ella y nadie lo hará. Ella tenía razón. La casa de papá había estado vacía desde que Pamela se mudó a su propio lugar 2 años después de que él muriera. Estaba acumulando polvo, acumulando impuestos y acumulando el peso de 5 personas que no podían ponerse de acuerdo sobre qué hacer con ella. Esta vez, lo hicimos de la manera correcta. David Foult redactó los documentos. Las 5 partes firmaron. Pamela, Diane, Lauren, Ruth y yo, en la misma habitación, en la misma mesa de la oficina de David un miércoles gris de marzo, con café y vasos de papel y un notario que olía a menta. Nadie gritó. Nadie lloró. Pamela firmó primero. Diane firmó sin mirarme. Lauren firmó y luego me apretó la mano debajo de la mesa. Rápido, ligero. La forma en que tocas a alguien cuando quieres que sepa que lo estás intentando. La casa se vendió por $278.000. Después de la tarifa del agente inmobiliario, los costos de cierre e impuestos, mi parte ascendió a poco más de $82.000. Usé parte de ella como pago inicial para una pequeña casa a 4 millas de la abuela Ruth. 2 dormitorios, un porche estrecho, un patio lo suficientemente grande para un jardín. Necesitaba canaletas nuevas, y el piso de la cocina crujía, pero la estructura era buena. Diane usó su parte para cubrir deudas de un negocio inmobiliario que había salido mal 2 años antes. El mismo negocio en el que había querido que mamá me pidiera dinero prestado para invertir. Pamela tomó la parte más pequeña después de las tarifas. No fue suficiente para arreglar nada. Pero firmó y apareció. Y por una tarde en la oficina de un abogado, actuó como la madre de 3 hijas en lugar de 2. 6 meses después de ese día de acción de gracias, yo seguía siendo enfermera de urgencias. Seguía haciendo turnos de 12 horas. Seguía cansada hasta los huesos, como los trabajadores de la salud siempre están cansados. No de un día, sino de la acumulación de cada día anterior. Pero algunas cosas habían cambiado. Todavía llamaba a la abuela Ruth todos los domingos. Ella seguía contestando al primer timbrazo. Ella seguía preguntando por mi turno, y yo seguía contándole, y ella seguía inclinándose hacia adelante en su silla cuando escuchaba. Algunas cosas no necesitan cambiar. Lauren empezó a enviarme mensajes de texto directamente. No a través de ningún grupo, solo ella y yo en una conversación que no tenía nombre ni agenda. Ella enviaba una foto de las calificaciones de Zoe. Yo enviaba una foto de las plantas de tomate que intentaba cultivar en mi nuevo jardín. Ella decía bonito y lo decía en serio. Y yo decía gracias y lo decía en serio. Y eso era suficiente. Zoe venía los sábados. A veces se sentaba en mi porche y hacía la tarea mientras yo desmalezaba el jardín. No hablaba del grupo de chat. No necesitaba hacerlo. Simplemente estábamos en el mismo espacio y el silencio se sentía limpio, no cargado. Un sábado, levantó la vista de su libro de biología y dijo: «Tía Grace, siento haber estado en ese chat. Eras una niña, Zoe. Tú no lo creaste. No es tu culpa. Lo sé, pero debería habértelo dicho. Me lo estás diciendo ahora». Volvió a su tarea.
Yo volví a mis tomates. El sol estaba cálido y la tierra fría. Y la distancia entre nosotros y las personas que nos hicieron daño se sentía exactamente correcta. Lo suficientemente cerca para sanar. Lo suficientemente lejos para respirar. Pamela no se ha disculpado. He dejado de esperarlo. Algunas disculpas nunca llegan. Y esperarlas es su propia clase de prisión. Diane me envió un correo electrónico largo en abril. 4 párrafos a espacio sencillo. Lo leí en la mesa de mi cocina con una taza de café que se enfrió a mitad. Explicó el grupo de chat. Explicó el momento, por qué lo iniciaron hace 3 años después de que me negué a prestarle dinero a mamá para su inversión. ¿Quién sugirió el nombre Diane como una broma que se quedó? ¿Por qué no me añadieron? Simplemente se sintió más fácil. ¿Y por qué siguieron mintiendo sobre los horarios de los eventos para que las cosas funcionaran mejor? Usó la palabra lo siento 3 veces. Cada vez fue seguida de una razón. Lo siento, pero tienes que entender. Lo siento si se sintió como exclusión, pero en realidad se trataba de logística. Lo siento que te enteraras de la manera en que lo hiciste. Cerré el correo electrónico y no respondí. Algunas disculpas son en realidad solo explicaciones con un bonito vestido. Entran pareciendo rendición de cuentas, pero si escuchas atentamente, se pasan todo el tiempo hablando de sí mismas. Los sábados por la mañana, ahora me siento en el porche de mi nueva casa, la que está a 4 millas de la abuela Ruth, y bebo café sin revisar mi teléfono. El porche mira al este. El sol entra a través de los árboles y las tablas. Y el aire huele a hierba y un tenue borde de pino. A veces pienso en el nombre del chat de Diane. Familia real. Ella lo usó como una etiqueta, una cuerda de terciopelo alrededor de las personas que importaban, pero se equivocó en la definición. La familia real no es un grupo de chat que controlas. No es una lista curada de personas que están de acuerdo contigo. Son las personas que aparecen sin ser manejadas. Las que no necesitan un canal separado para decidir si perteneces. Sé quién es mi verdadera familia. Cabe en una mesa plegable y nadie falta. Unos domingos después, fui a cenar a casa de la abuela Ruth, solo nosotras dos. Estaba haciendo sopa de verduras, de la espesa, con patatas, apio y el caldo de huesos que congela en tarros de cristal. Me senté en la mesa de su cocina y la observé remover. La cocina no ha cambiado desde que era niña. Las mismas cortinas amarillas, el mismo reloj que el abuelo Harold compró en una venta de garaje, la misma tira magnética en la pared que sostiene 3 cuchillos en orden descendente de tamaño. Tu abuelo me dijo algo una vez, dijo, sin levantar la vista de la olla. Cuando quería cerrar la tienda. El pueblo se estaba encogiendo. La gente iba al Walmart de Coshocton. Le dije a Harold que deberíamos cerrar antes de que nos fuéramos a pique. ¿Qué dijo? Golpeó la cuchara en el borde de la olla y la puso en el reposacucharas. Dijo, Ruth, no cierres. Simplemente deja de atender a la gente que no paga. Sonreí. Ella me devolvió la sonrisa. La que le llega a los ojos y se queda ahí. Dejaste de atender a la gente que no pagaba, Grace. Y mira tu mesa ahora. Miré alrededor de su cocina. En el refrigerador, sostenida por un imán con forma de Ohio, estaba la foto borrosa de Navidad. Yo, Ruth, Zoe, Mark, Beth, todos ligeramente desenfocados, todos riendo por algo que no recuerdo pero que aún puedo sentir. Debajo, con la letra de Ruth en una tira de cinta adhesiva, la mesa real. Sirvió sopa en 2 cuencos y los dejó. Sin guarnición, sin pretensiones, solo sopa de una mujer que dirigió una tienda durante 30 años y nunca le dijo a un cliente que no era bienvenido. Comimos en silencio. El reloj hizo tic-tac. La sopa estaba perfecta. Algunas mesas son pequeñas, algunas mesas son las justas. Así que esa es mi historia. 2847 mensajes, 3 años. 14 personas que decidieron que no era lo suficientemente real para su versión de familia. No los expuse en las redes sociales. No pirateé el teléfono de nadie. No leí años de mensajes ni imprimí transcripciones ni contraté a un investigador privado.
Tomé una foto de una pantalla bloqueada, una notificación que se deslizó mientras ayudaba a una niña de 13 años con un proyecto de ciencias, y se la envié a la única persona que merecía saber la verdad tanto como yo. Mi abuela hizo el resto. No con ira, no con venganza, sino con una lista, una pregunta y el tipo de autoridad tranquila que proviene de 74 años de presentarse. No cuento esta historia para que nadie odie a mi familia. La cuento porque pasé 3 años preguntándome por qué siempre me sentía como si estuviera al margen de algo que no podía nombrar. Y resultó que tenía razón. Ese algo tenía un nombre. Tenía 14 miembros y tenía 2847 razones por las que nunca me dijeron la verdad. Si estás sentada en una familia donde tienes que ganarte tu asiento todos los días, donde eres la última en saber, la primera en ser culpada, y cuyo nombre viene con un 1 delante, quiero que escuches esto. Tú no eres el problema. El chat lo es. Y no tienes que quemarlo. No tienes que gritar. No tienes que demostrar nada a la gente que ya decidió que no contabas. Simplemente tienes que dejar de fingir que no ves lo que está pasando. Simplemente tienes que dejar la mesa equivocada y encontrar la correcta. La mía tiene un mantel agrietado, un pastel de ajedrez y una abuela que contesta al primer timbrazo. Gracias por estar aquí. Si esta historia te hizo pensar en alguien en tu vida, la persona que siempre aparece pero nunca es invitada, envíale este vídeo. Necesita escucharlo. Y si quieres más historias como esta, consulta la descripción para ver mi lista de reproducción completa de historias de drama familiar que te mantendrán despierta mucho más allá de la hora de acostarte. Dale a suscribir, activa las notificaciones y dime en los comentarios, ¿eres Grace o eres la abuela Ruth? Quiero saberlo.